explicado la semana pasada que estábamos haciendo dinámica. La semana pasada básicamente lo que hicimos fue justificar a ver. La semana pasada lo que hicimos básicamente fue justificar entonces el esfuerzo de las últimas 4 semanas, casi 5 semanas, en las que estuvimos hablando de relatividad, simplemente con una única motivación, y era que ustedes entendieran que es ese asunto de la curvatura, o que lo entendieran un poquito mejor, que simplemente no se quedaran con la idea de que el universo cerrado es curvatura positiva, que el universo es curvatura negativa, que el universo plano es curvatura plana, sino que entendieran un poquito cuál es la idea que hay detrás de esa palabra curvatura, cuál es la motivación y cómo se puede cambiar, modificar ese asunto de la curvatura, y en particular entonces cómo afecta la dinámica del universo. Ya hemos visto entonces que en el caso particular del movimiento alrededor de un punto especial, por ejemplo una partícula con masa, un agujero negro, un planeta, esa curvatura afecta localmente la dinámica, pero también uno puede hablar de una curvatura global de todo el escenario, de todo el espacio-tiempo, y esa curvatura entonces es la que caracteriza la geometría del espacio-tiempo del universo completo, del espacio completo del universo como un todo, y esa es la curvatura de la que nosotros hablamos entonces cuando hacemos alusión a la geometría del espacio-tiempo en el contexto cosmológico. Recuerden que en virtud del principio cosmológico las anisotropías locales no nos importan y nos importa la curvatura total de la superficie, por así decirlo, del espacio-tiempo, del universo en el que estamos metidos. Dos cosas importantes entonces que vimos la clase pasada fueron precisamente las ecuaciones de Friedman, que son el equivalente a las ecuaciones de Newton. Acuerden que las derivamos de las ecuaciones de Einstein de la relatividad, o las derivamos, que salen de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general, y son básicamente las ecuaciones que describen la rata de cambio del factor de escala como una función del tiempo. Encontramos que dependiendo de los valores que tomen las componentes del universo que estamos considerando, es decir, dependiendo de cuánta densidad de masa haya, dependiendo de cuánta densidad de radiación haya, dependiendo de cuál sea el valor de la constante cosmológica, uno puede tener comportamientos en particular diferentes. Y vimos, por ejemplo, que la constante cosmológica, que es esta lambda que aparece aquí, contribuye en el movimiento o en la dinámica del universo como un factor de expansión. Un factor acelerado, un factor de expansión exponencial. Definimos entonces, por ejemplo, unos números, unas cantidades importantes, la densidad crítica, por ejemplo, y encontramos que la ecuación de Friedman es básicamente lo mismo que la función o el parámetro de Hubble como una función de tiempo, y por eso decíamos entonces que en general es que se vuelve tan importante hablar del parámetro de Hubble ahora, una constante de Hubble en día presente, y como una función de tiempo, porque conocer el parámetro de Hubble a lo largo del tiempo es conocer la rata de expansión, literalmente hablando, la rata de expansión del universo, y se vuelve claro entonces que la rata de expansión del universo depende explícitamente de la receta que usted utiliza para cocinar tu universo. Depende de cuánta radiación le eche, depende de cuánta masa le eche, y depende de cuánta energía oscura le eche, además de que podrá depender de que el universo tenga una curvatura intrínseca natural, más allá de la que simplemente podría tener por culpa del contenido de los componentes que tiene acá. Y recordemos entonces que estas omegas grandes que tenemos aquí van a hacer siempre alusión simplemente a la densidad de ese componente, a la densidad de energía oscura o a la densidad de constante cosmológica, que en general nosotros la vamos a llamar energía oscura, la densidad de masa o la densidad de radiación, simplemente puesto en términos de la densidad crítica. Recordemos, porque nuestro patrón de comparación es el universo plano. ¿Ya? Recuerden, la densidad crítica caracteriza la densidad que debe tener el universo para que su geometría sea plana, para que su curvatura sea cero, y es útil precisamente porque para nuestra experiencia y además matemáticamente hablando, el comportamiento de un universo con geometría plana es mucho más fácil de describir que la de cualquiera de los otros, abierto o cerrado. De tal manera que expresamos todas las cantidades en términos de esa densidad crítica, de tal manera que podemos comparar el comportamiento del universo con relación al universo plano, y nos damos cuenta que puede haber básicamente 3 casos: una, que el universo sea plano; una, que sea cerrado;
u otra que sea abierto, dependiendo de las características de las componentes que uno tenga aquí, de la densidad de masa total, que es la que se encarga entonces, recordemos, de curvar el espacio-tiempo. Recordemos que cuando hablábamos de relatividad general cruda, hablábamos de que era la masa la que curvaba el espacio-tiempo. Pero aquí, como nosotros no podemos hablar de masas, dado que el volumen del universo es infinito, pues no podemos hablar de masas infinitas, pero si hablamos de densidades, que en virtud, otra vez, del principio cosmológico, deben ser uniformes, homogéneas, isotrópicamente distribuidas en el espacio, entonces caracterizamos ya la geometría del espacio-tiempo, no en términos de la masa, sino de la densidad. Entonces lo que antes decíamos, que la masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, lo decimos exactamente igual, pero simplemente la densidad de masa o la densidad de energía le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Y son esos valores entonces de la densidad de masa los que se encargan de decirle al espacio-tiempo cómo moverse, cómo expandirse, si expandirse con una velocidad cada vez mayor, con una velocidad cada vez menor, o que se expanda hasta un cierto punto y luego colapsa. En el caso del universo abierto, del universo plano o del universo cerrado, que son las situaciones que habíamos dejado entonces planteadas al cierre de la semana. Simplemente como para que recapitulemos, porque es importante. Miren que no hemos hablado absolutamente nada acerca de la naturaleza de la constante cosmológica o de la energía oscura, no hemos hablado absolutamente nada de entonces cómo es que se da la expansión del universo. Miren que como acabamos de ver ahí, acabamos de ver entonces, y como les decía la semana pasada, la torta que usted haga depende de la receta que utilice. Si le echa más o menos sal o más o menos azúcar, la torta que termina teniendo es diferente. Lo mismo pasa en el universo. Si usted le echa más masa que radiación o menos masa que radiación, dependiendo de las proporciones en las que eche los ingredientes, tiene un universo diferente, porque como vamos a ver ahorita al final, las diferentes componentes de densidad pueden afectar de manera diferente la rata de expansión del universo. Entonces el universo se va a comportar de manera distinta cuando haya más masa que radiación, y se va a comportar de una manera distinta cuando haya más radiación que masa, y se va a comportar de una manera distinta cuando haya más energía oscura que radiación y que masa, por ejemplo, que son básicamente los tres regímenes que nos importan. En el universo temprano, la densidad de radiación es mayor que la densidad de masa, por ejemplo, y la dinámica del universo primitivo está dominada por la radiación, de tal manera que vamos a ignorar la energía oscura y la masa. Luego hay un tiempo, durante una fracción de tiempo considerablemente larga, durante la cual la que domina, la fracción dominante en la densidad de masa energía del universo es la masa, las vacas, los caballos, la materia oscura. Y la dinámica del universo en esa región, en ese régimen, es también particular, diferente a la que se tenía cuando dominaba la radiación. Y ahora, por ejemplo, en el momento actual está dominando la energía oscura. Y la dinámica del universo es diferente en ese caso. Ustedes ya vieron, por ejemplo, que la dinámica del universo cuando la que domina la energía oscura es expansión acelerada, exponencial. De tal manera que es importante entonces considerar esas situaciones. Pero antes de eso, en particular, para poder hablar del universo primitivo, necesitamos hablar dos o tres cositas acerca de ecuaciones y partículas. Cosas muy fundamentales de los principios de la mecánica cuántica, para que podamos entender dos o tres cosas por rápido cuando y estemos hablando, por ejemplo, de la época de los hadrones, de la época de reionización, cómo fue que se produjo la radiación cósmica de fondo. Una duda. Es claro que los componentes de la torta me dicen cómo es la dinámica del universo, o sea, expansión y todo eso. Pero me es una duda, uno puede tener universos diferentes en el mismo universo, ¿me explico? O tener un universo cerrado que posiblemente se vuelva plano y posiblemente se vuelva abierto, sabiendo que las incidencias constantes van variando. No. Tiene que ir igual siempre. No, la geometría del universo siempre es la misma. Ya se la densidad me dice la densidad, abierto, cerrado. La densidad cambia. La densidad total permanece constante. Entonces la curvatura permanece siempre siendo la misma. Es el comportamiento. Pero los caminos han sido la misma. Exactamente, la densidad total es la misma, los que van cambiando son los parámetros de densidad que se contraponen. Ahorita vamos a ver en qué proporción cambia, por ejemplo, la densidad de radiación con respecto a la densidad de masa.
que ya habíamos visto, que la densidad de masa evoluciona como la tercera potencia del factor de escala. La densidad de radiación, como vamos a ver ahorita, evoluciona como la cuarta potencia. Lo que quiere decir que por allá, donde el factor de escala es muy pequeñito, cuando usted divide por un número muy pequeñito, el Q, la cuarta potencia, eso ¡pum!, se dispara en el numerador y vuelve la radiación, la densidad de radiación mucho mayor que la densidad de masa. Por allá es cuando domina la radiación. La densidad total permanece igual, pero los que mueven para arriba y para abajo son las diferentes. Entonces es como otra vez, la misma receta, una torta de 1 kilo, pero entonces usted cambió ese kilo, pues distribuyó la harina, el azúcar y la sal de proporción. No pueden ser cero absolutamente, porque si son cero en un momento dado, son cero, por ejemplo, si fueran cero ahora, si la densidad de radiación fuera cero ahora, querría decir que fue cero siempre, ¿ya? Y no es posible. Pueden ser muy pequeñitos, como en el caso de la densidad de radiación. Pero recuerden que la densidad de radiación de los megahertz es del orden de 10 a la menos 5, que eso es muy pequeñito, pero no es cero. Entonces, fotones y partículas. La idea es entonces que revisemos los principios fundamentales, los principios básicos de cómo es que funcionan las cosas en mecánica cuántica. Y como les digo, porque es muy importante, en el universo primitivo, básicamente, el universo como tal es un laboratorio de mecánica cuántica, es un caldo de partículas. Como vamos a ver ahorita, cuando uno tiene no bolas grandes como nosotros, sino partículas elementales, la naturaleza o el comportamiento de esos cuerpos cambia de manera radical y se vuelve importante. No solo en ese sentido, sino que además las interacciones de la naturaleza están descritas en términos de esas partículas. El mundo físico en el que usted vive, el universo físico en el que usted vive, se da a través de interacciones. Si no hubiera interacciones en el universo como tal no tendría la estructura que tiene ahora. Es decir, si no existiera la interacción electromagnética, por ejemplo, los electrones y los protones no se veían. Si ellos no se vieran, no existirían los átomos, no existirían las moléculas, no existirían los fotones. Porque si los protones y los electrones no interactúan, quiere decir que no necesitan el campo electromagnético. Y el campo electromagnético, como vamos a ver ahorita, está representado por la piscina, un chorro de fotones. Si no existieran los fotones, tampoco existiría la radiación, que son pues, precisamente un chorro de fotones. De tal manera que las interacciones entre las partículas, en general, las interacciones de la naturaleza, definidas en la naturaleza, son las que caracterizan al universo en el que usted está habitando. Y básicamente, las características de esas interacciones se definen a escalas microscópicas. En la naturaleza, considerando la gravedad como una fuerza, como una interacción, que ya sabemos que no lo es, todo lo que usted ve en el universo se puede resumir a la combinación de efectos de 4 interacciones básicas. La fuerza gravitacional, que ya sabemos que no es una fuerza, pero pongamos que la vamos a contar ahí como una fuerza. La fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerza electromagnética ustedes la conocen, está hecho de átomos y moléculas que se ligan precisamente a través de interacciones electromagnéticas, y las fuerzas nucleares son las que se encargan de ligar, de mantener el átomo pegado. Como si ustedes enseñaron en el colegio que cargas del mismo signo se repelen, usted como coge dos protones y los junta para formar un átomo más pesado, si supuestamente ellos se van a repulsar, se van a repeler, porque precisamente a escalas muy pequeñitas, muy pequeñitas, esas dos cargas positivas no se repelen, sino que se atraen. No por culpa de la atracción o de la repulsión electrostática, sino porque a distancias muy pequeñitas entre esos dos protones aparece una nueva interacción, que es la fuerza nuclear, la interacción nuclear, y es la que se encarga de atraer a los protones y asegurar que ellos se peguen. Entonces, todo el universo en el que nosotros estamos parados se compone precisamente de interacciones entre esas partículas elementales que acaecen o que ocurren precisamente esas escalas, y por eso es que vamos a revisar esas cosas. Además, como les digo, entonces el universo primitivo está hecho de un caldo de partículas, y al estar hecho un caldo de partículas necesitamos considerar esas interacciones de manera específica, de manera individual, si queremos entender entonces qué es lo que pasa por ahí.
Entonces vamos a revisar básicamente uno por uno los conceptos principales que nos van a llevar entonces a entender un poquito las propiedades del universo primitivo, y todo básicamente empezó con esto, con una fundidora. Resulta que por a finales de 1900 la física estaba en un escenario, en unas condiciones bastante parecidas a las que estamos ahorita. Todo estaba más o menos bien descrito, las ecuaciones de Maxwell se habían escrito hace más o menos 40 años, toda la teoría electromagnética estaba full descrita, funcionaba bien, la óptica funcionaba bien, la mecánica celeste funcionaba muy bien, omitiendo Mercurio, la mecánica newtoniana describía todo. De hecho, la mecánica newtoniana que ustedes estudiaron en el colegio, a esa época se había desarrollado de manera mucho más compacta en una cosa que nosotros llamamos mecánica lagrangiana, que es más o menos la misma mecánica newtoniana, pero escrita en un formalismo mucho más poderoso que lo que nosotros hemos podido aprender en el colegio. De tal manera que los físicos básicamente estaban decididos a cortarse las venas con una cuchara y dedicarse a filosofar, porque decían que básicamente todos los problemas de la naturaleza estaban resueltos, omitiendo, por ejemplo, el problemita de la precesión del periodo de Mercurio y una situación bastante particular asociada con la descripción del campo de radiación de los cuerpos calientes. Resulta que uno podía hacer un experimento, uno podía coger una varilla metálica, un cuerpo metálico y calentarlo. Todos ustedes se acuerdan cuando veían las parrillas de... Sí, no, entonces a todos ustedes les tocó las parrillas eléctricas, que uno pone la parrilla en bajo y la parrilla apagada es negrita, en bajo todavía es negrita, en medio se pone medio rojita, medio naranjadita, y en alto, en la parte más interna inclusive se alcanzaba a poner amarillita y se ponía con un rojo mucho más incandescente que lo que era en medio. Eso es lo que pasa en general con cualquier cuerpo. Cuando usted calienta un cuerpo, un metal, se observaba que el color de la radiación emitida por ese cuerpo cambiaba de acuerdo a la temperatura. Entre más caliente estuviera el cuerpo, el color del metal se tornaba cada vez más y más al azul. ¿Ya? Y todos ustedes lo habrán visto. Y miran que notarán que cuando uno mira, por ejemplo, en el efecto de una fundición, ve que las varillas de hierro son negras o grises y aquí ya no lo son. Resulta que la gente podía hacer una medición precisa de la manera en la que la radiación emitida por esos cuerpos calientes se distribuía como una función de la longitud de onda. Lo que se observaba era que esos cuerpos calientes emitían en general radiaciones básicamente todas las longitudes de onda. Es decir, emitían radiación azul, emitían radiación roja, naranjada, verde, amarilla, en todos los colores, básicamente en todas las longitudes de onda, y por tanto entonces podían medir cuánta energía era emitida por uno de esos cuerpos calientes en cada intervalo de longitud de onda y podían construir una gráfica como esta. Estas son las gráficas originales, bueno, no sé si originales, pero unas gráficas muy viejas, precisamente de este experimento, de calentar un cuerpo y medir a diferentes longitudes de onda cuánta energía emite ese cuerpo caliente a esa longitud de onda, David, tenés la hojita. Miren que les acaban de entregar una... Gracias. Que les acaban de entregar una tablita. Cuando vean la tabla en la página, van a ver que el dibujo está a color. Miren entonces, el espectro electromagnético de radiación, concebido como una onda electromagnética, ahorita le vamos a voltear la torre. Concebido como una onda electromagnética es básicamente toda la radiación conocida en el espectro electromagnético, es decir, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Toda la radiación electromagnética para nosotros va a tener la misma naturaleza, son ondas electromagnéticas, son luz. La cuestión es que usted está acostumbrado a llamar luz visible solamente a lo que, o luz a lo que usted ve con sus ojos, pero la naturaleza de esa luz visible es exactamente la misma que la naturaleza de las ondas de radio, la misma que la naturaleza de las ondas de rayos X, que la naturaleza de las ondas de radiación infrarroja. Es como el señor que vende Bonais y tiene Bonais de todos los colores. Todos son un Bonais, simplemente que la presentación, el sabor es diferente. Lo que nosotros tenemos aquí es exactamente lo mismo. Es el mismo producto, simplemente que hay una característica particular que cambia. En el caso del espectro electromagnético, lo que cambia cuando usted se mueve a lo largo de los diferentes tipos de radiación electromagnética es simplemente la longitud de onda de la luz.
Lo que ellos observaban en este experimento era que dependiendo de la temperatura, era primero, entonces, que un cuerpo caliente podía emitir en principio radiación en todas las longitudes de onda, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, y que además de eso, dependiendo de la temperatura, el cuerpo podía emitir más radiación en una longitud de onda que otras, como la parrilla del fogón. Miren que cuando usted cambiaba de mínimo a medio alto, el color de la parrilla cambia. El que el color de la parrilla cambie quiere decir que con la temperatura usted se está moviendo en diferentes posiciones en el espectro electromagnético. En el caso particular del visible, usted está paseando en diferentes posiciones aquí y se está moviendo desde el rojo, que son fotones o que son ondas electromagnéticas de baja energía cuando la parrilla está al mínimo, hasta el naranjado, rojo, amarilloso o azul, que correspondería entonces a las longitudes de onda de alta energía del espectro electromagnético. El problema era el siguiente, que a uno le gusta, eso es un fenómeno físico y como tal uno debe ser capaz de describirlo. ¿Sí o no? El problema radicaba en que los modelos que se tenían, utilizando las ecuaciones de Maxwell, que eran en principio las ecuaciones que deberían ser usadas para describir ese fenómeno, permitía construir un modelo que explicaba el campo de radiación que tenía estas características. Cuando el experimento mostraba que la radiación se distribuía de esta forma. ¿Ya? Esta curva se conoce como la curva de radiación del cuerpo negro y esta es un modelo, se conoce como la distribución de Rayleigh-Jeans, que trataba de describir las características de la radiación de ese cuerpo caliente. Pero miren qué catastrófico es el modelo. El modelo simplemente no funciona. Ese era el problema. ¿Cómo podemos entonces, o qué es lo que está pasando, que no podemos, con la teoría que tenemos, que supuestamente funciona bien, explicar lo que dice el experimento? Y otra vez, el experimento es el que manda la parada. Este experimento lo habían hecho muchas veces, diferentes personas, y a todos les daban una curva con el mismo comportamiento, y el modelo nunca le pegaba en lo absoluto. Qué pena, no me permites perder tanto rato. Yo pregunto, ¿los rayos cósmicos dónde quedan? Los rayos cósmicos no son radiación electromagnética. Los rayos cósmicos se llaman rayos cósmicos por el mismo error que el bosón de Higgs se llama la partícula de Dios, porque es un nombre mal escogido. Los rayos cósmicos no son radiación. Los rayos cósmicos es un viento de partículas, protones, positrones, electrones, partículas de alta energía, que como vamos a ver ahorita, en principio uno puede pensar que también se comportan como ondas. Y por algún motivo asociado con ese comportamiento uno los llama rayos, pero realmente esos no son radiación electromagnética. Rayos es solamente lo que es radiación electromagnética, radiación electromagnética es lo que está aquí, nada más. El problema era ese entonces, si la física supuestamente estaba completa, ¿qué pasaba? Que no se podía explicar una cosa tan trivial como la distribución espectral de energía, que es esto, la cantidad de energía que emite un cuerpo caliente a diferentes longitudes de onda. Era un chicharrón. Llevaban básicamente 15 años peleando con este problema, desde 1890 hasta 1905, y nadie había sido capaz de construir una descripción precisa para la distribución espectral de energía de un cuerpo caliente. Y eso se convirtió en un problema a la que la gente algunos veces le saca el cuerpo, algunos veces no. Miren que la situación se parece mucho a lo que tenemos ahora, nos podemos explicar básicamente todo, hacemos aparatos, pero tenemos energía oscura, tenemos materia oscura, cosas que no conocemos y que tenemos que machetear en las ecuaciones para describir supuestamente la física que conocemos. Ahora, a este tipo de situaciones, a este tipo de cuerpos emisores que emiten radiación única, llana y exclusivamente por su excitación térmica, se les conoce como cuerpos negros. Son cuerpos que cuando emiten su radiación, como les digo, solamente lo hacen porque están calientes. Cuando están fríos, entonces en principio no emiten absolutamente ninguna radiación y por tanto deberían ser oscuros. Toda la radiación que incide sobre su superficie debería ser absorbida y el cuerpo se debería ver como una cosa negra. Una parrilla de asbesto en un fogón es el ejemplo más cercano a un cuerpo negro en la vida cotidiana. Miren que en efecto el color es oscuro.
y solamente emite radiación cuando usted la calienta a una cierta temperatura. Entre más caliente usted la parrilla, mayor va a ser la cantidad de radiación y diferente va a ser la coloración y el tipo de radiación que se emita en diferentes longitudes de onda. Un cuerpo negro, como una parrilla de este tipo, se puede comparar, por ejemplo, con tener una situación como la siguiente. Suponga que usted tiene una caja metálica, por dentro la pinta de negro y le hace un huequito muy pequeñito. ¿Cómo se ve el huequito cuando usted lo ve desde lejos? Porque estamos hablando de que usted está suficientemente lejos como para ver el huequito. Se ve negro. Se ve negro. Porque los pocos rayos, o la poca radiación que ingresa a través del agujerito a la parte interna de la caja simplemente se dispersa en esa cosa, en ese volumen grande de esa caja, y usted simplemente, básicamente se da cuenta que la luz se perdió ahí adentro. Y toda la radiación que fue absorbida por ese huequito, simplemente, que incidió sobre el agujerito, perdón, fue absorbida y no fue remitida en absoluto. Esto que tenemos aquí es básicamente un cuerpo negro, una caja oscura que tiene un agujerito muy pequeño, donde toda la radiación que incide simplemente es absorbida y nada puede salir. Precisamente por eso es que usted ve el huequito como una manchita negra. Lo que dice el experimento es entonces, suponga que usted tiene un cuerpo negro y lo calienta, y suponga entonces que, el experimento le dice que de acuerdo a la temperatura a la que ha calentado el cuerpo, él emite radiación en ciertas características. Asumiendo entonces que ese cuerpo negro, que puede ser una cajita oscura o que puede ser una parrilla de asbesto, asumiendo que ese cuerpo se comporta como una serie de osciladores, como una serie de resorticos, peloticas con resorticos, un señor de apellido Planck, Max Planck, supuso lo siguiente: vea, ¿qué tal entonces si lo que compone el cuerpo negro, de lo que sea que el cuerpo negro esté hecho, está hecho de osciladores? Y que esos osciladores pueden absorber básicamente toda la energía que llega a su superficie, pero que cuando emiten energía por culpa de la excitación térmica lo pueden hacer solamente con ciertos valores de energía particulares. Es decir, es un resorte que puede emitir radiación no con cualquier valor de energía, sino con unos determinados números. Es decir, no puede emitir 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ergios de energía, sino que puede emitir 1 ergio de energía, 2 ergios de energía, 3 ergios de energía. Lo que propone Planck es lo siguiente entonces: vea, suponga que su cuerpo negro está compuesto por un sistema de osciladores que pueden emitir energía solamente en múltiplos de una cantidad de energía mínima, que sería esta, H por nu, donde nu es la frecuencia de la radiación que está siendo emitida por el objeto. Es decir, él dice, usted tiene la parrilla de fogón, lo que pensaba la gente anteriormente era, vea, cuando esta cosa emite radiación de básicamente cualquier energía, 1.1 H por nu, o 1.2 H por nu, o 1.33333 H por nu. Absolutamente cualquier valor. Lo que está diciendo Planck es lo siguiente: suponga que eso no es así, suponga que no puede emitir 1.1, ni 1.2, ni 1.3 fracciones de esta cantidad mínima, que sería una cantidad mínima de energía emisible por ese objeto. De tal manera que los osciladores solamente puedan emitir energías que son iguales a una vez esa energía mínima, o 2 veces esa energía mínima, o 3 veces esa energía mínima, y así sucesivamente, o n veces esa energía mínima. A esta cosa, a esta energía mínima, Planck la llamó un cuanto de luz, un cuanto de energía. Y lo que está diciendo él entonces es que usted no puede mandar medio carro por la autopista. Usted no puede mandar un cuarto de carro por la autopista. No puede mandar un octavo de carro por la autopista. O un carro y medio. No, lo que Planck dice es que usted puede mandar un carro por la autopista, o 2 carros por la autopista, o 3 carros por la autopista.
o n carros por la autopista. Esto es n y esto es h. Y lo que está diciendo básicamente es entonces que el oscilador que está emitiendo la radiación, las particulitas o las cositas que estén oscilando en el cuerpo negro que están emitiendo la radiación, no pueden emitir radiación en valores arbitrarios, sino que solamente lo pueden hacer en valores que son múltiplos de este cuanto mínimo de energía. La energía mínima emisible por un oscilador está cuantizada y depende de la frecuencia de la energía que se está emitiendo. Eso quiere decir entonces que en esta gráfica la energía que estamos midiendo aquí a esta frecuencia o a esta longitud de onda es un múltiplo entero de esta constante h por la frecuencia de esa asociada a esa longitud de onda. Recuerden que cuando uno piensa en la luz como una onda electromagnética, hay una relación estrecha entre la longitud de onda de la luz y la frecuencia de la luz. Uno puede hablar indistintamente acerca de la frecuencia de la luz y su longitud de onda. Hay una relación muy sencilla entre la longitud de onda y la frecuencia, y es esta: la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda de la luz multiplicado por su frecuencia. Entre más larga sea la longitud de onda, como la velocidad de la luz es constante y todas las ondas electromagnéticas son todas luz y todas se tienen que mover a la velocidad de la luz, entre más larga sea la longitud de onda, más cortica va a ser la frecuencia. Entonces, por eso es precisamente, por ejemplo, porque nosotros hablamos de longitudes de onda largas en radio, por ejemplo. Esta es la tablita del espectro electromagnético. Miren. Entonces uno llega y mira en las longitudes de onda largas, en el radio, por ejemplo, longitudes de onda largas están asociadas a frecuencias pequeñitas. La frecuencia de las longitudes de onda del radio son muy pequeñitas, precisamente para compensar el tamaño grande que tienen en su longitud de onda. Por el contrario, las ondas electromagnéticas de corta longitud de onda, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, tienen frecuencias muy altas. Hablar de longitudes de onda cortas o longitudes de onda largas es igual a hablar de frecuencias cortas o frecuencias largas, ¿ya? Porque simplemente hay una relación unívoca entre una y la otra. Cuando una es grande, la otra es pequeñita. De tal manera que hablar de longitudes de onda aquí es exactamente igual a hablar de frecuencia. A cada uno de estos valores de longitud de onda medimos entonces la energía emitida por el caldo caliente, por la varilla caliente, y esa energía entonces va a ser un múltiplo exacto de una constante h multiplicada por la frecuencia de la longitud de onda, de la frecuencia de la luz emitida en ese posición particular del espectro del cuerpo. ¿Ya? Según entonces la teoría es a menor de onda frecuencia. ¿Qué pasa con la Ojo que esta es la curva, ojo que esta es la distribución espectral de energía. Lo que dice que es que a menor longitud de onda es menor la cantidad de energía que se emite. Menor longitud de onda. Les voy a poner esta situación entonces. Lo que observa Planck en su experimento es lo siguiente entonces: cualquier cuerpo caliente puede emitir radiación. Conclusión número 1: absolutamente cualquier cuerpo que tenga una temperatura por encima del cero absoluto está habilitado para emitir radiación térmica. Recordemos, ¿ya? El cuerpo negro es aquel que solamente emite radiación por culpa de su energía térmica. Si está por encima del cero absoluto, entonces tiene energía térmica y puede emitir radiación. Primera moraleja. Segunda moraleja: aquí, como nos muestra esta figura, cada una de estas curvas, supongamos que es una curva, supongamos que esta es una curva asociada a la parrilla de un fogón. Cada una de estas curvas muestra la distribución espectral de energía, es decir, la energía emitida por la parrilla a diferentes longitudes de onda, a diferentes temperaturas. Aquí es cuando estaba a 900 grados, aquí es cuando estaba a 1000 grados, aquí está cuando está a 1200 grados, a 1400 grados y a 1600 grados. ¿Ya? Miren, primero, entre más caliente esté la parrilla, evidentemente más radiación emite, ¿sí o no? Eso es lo que uno esperaría, porque como está más caliente tiene más energía térmica y puede irradiar más.
Y eso se ve manifestado en que la altura del pico se incrementa. Pero miren además que la posición del pico cambia. Miren que aquí el pico está como por aquí por acá, acá 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 por acá. En la medida en la que la temperatura del cuerpo se incrementa, la longitud de onda de pico de emisión se corre hacia longitudes de onda cortas. ¿Qué son longitudes de onda cortas? Frecuencias más altas, energías más altas. ¿Qué es lo que pasa otra vez cuando usted juega con la parrilla? A más baja temperatura es más roja y a más alta temperatura la parrilla es más azul. El rojo es una longitud de onda más corta, más larga, perdón, que el azul. Eso es lo que hace que cambie el color cuando usted calienta cada vez más y más. Ahora, ¿qué pasa? Miren que la distribución en principio es infinita hacia longitudes de onda larga y también puede llegar a longitudes de onda corta con cualquier valor arbitrario. Esto nos dice que, primero, ese cuerpo caliente emite cualquier cantidad de radiación en cualquier cantidad de longitudes de onda largas. Es decir, usted, por ejemplo, que está a 37 grados centígrados, es decir, 273 grados Kelvin más 37 grados centígrados, emite en alguna posición en el espectro electromagnético en particular sobre el infrarrojo. Asociado a esa temperatura, el pico, como vamos a mirar ahorita, de emisión está en el infrarrojo. Sin embargo, usted emite ondas de radio, que están por aquí. También emiten microondas y ondas de radio de ultra, mega larga longitud de onda. Cuando los radiotelescopios finos están haciendo observaciones, ni siquiera la gente se puede arrimar a las antenas, porque las ondas de radio que emiten la gente son detectables, dependiendo de las características del telescopio, las ondas de radio que usted emite son detectables por el telescopio. Entonces, en lugar de salir la galaxia Andrómeda, sale la galaxia Andrómeda y usted. ¿Ya? Lo mismo pasa a longitudes de onda cortas. En principio, una parrilla caliente a 1400 grados, las parrillas no existen, por cierto. Pero una parrilla, supongamos que no tiene una parrilla toscana, a 1400 grados o 1600 grados, puede en principio emitir longitudes de onda cortas, arbitrariamente cortas. Es decir, además de emitir radiación infrarroja, luz visible, luz ultravioleta, también puede emitir luz ultravioleta de alta energía, puede emitir rayos X o puede inclusive emitir rayos gamma. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la probabilidad de que se emita un rayo gamma de una parrilla en un fogón? Uno tendría que tener la parrilla prendida durante un tiempo igual a la edad del universo para que estadísticamente la parrilla del universo se anime a disparar un fotón de rayos gamma, porque la probabilidad más alta de que emita radiación está aquí en la posición del pico, en donde usted está viendo la emisión de la radiación. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Gracias, pero si no les puedo mostrar ustedes. ¿O si lo ven todo? No, la gráfica color la encuentran en la cosita. Lo voy a dejar aquí. Gracias. Entonces, en principio, usted podría emitir un fotón de rayos X o una onda de radiación de rayos X, porque no sabemos qué es un fotón, o uno de rayos gamma. El asunto es que de aquí a que eso pase, primero usted se tendría que calentar mucho, es decir, tendría que salir a solearse para que alcance una temperatura suficientemente alta como para que el pico de emisión de radiación de su cuerpo se corra mucho hacia acá, hacia las longitudes de onda muy cortas, y entonces por tanto sea usted un emisor de rayos X, o tiene que esperar mucho tiempo para ver si de pronto se da la eventualidad de que su cuerpo emita un fotón de rayos X. ¿Por qué hablábamos cuando hablábamos del agujero negro supermasivo y cuando hablábamos de la AGN? Recuerdan que yo les decía, el agujero negro tiene un disco de acreción. Ese disco de acreción está compuesto de gas que está rotando a gran velocidad. Recuerdan que les decía, ese disco de acreción, por culpa de la fricción entre las láminas de gas, se calienta entre 1 y 10 millones de grados Kelvin. A 1 o 10 millones de grados Kelvin, mire que estos son 1000 grados, no es nada. A 1 millón de grados Kelvin,
La posición de este pico está aquí, muy cerquita a la longitud de onda cero. La longitud de onda cero son rayos X o rayos gamma. Por esa razón es que en los agujeros negros activos, los AGNs por ejemplo, se puede observar la emisión de rayos X o de rayos gamma por la radiación de cuerpo negro, radiación térmica emitida por ese material que está inmensamente caliente en esa zona interna del disco de acreción. ¿Estamos claros? Sí. Esta, entonces, es que están muy pequeñitas. Esta que está aquí, esta es una gráfica, esta es longitud de onda y esta es simplemente la energía. Recuerden que esto lo que les dice es eso, la distribución espectral de energía es la energía emitida a un valor dado de la longitud de onda. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a Planck, aquí solamente se pueden emitir 10 cuantos de energía de esta frecuencia o de esta longitud de onda. Aquí solamente se pueden emitir 11, no 10.5, no 11.2, 11, 12, 13. Cada uno de estos puntos entonces representa una distribución discreta de emisión de cuantos de energía a una longitud de onda. Eso es lo que da origen al nombre de la mecánica cuántica, porque entonces todo de ahora en adelante va a estar cuantizado en paquetitos. Los objetos entonces ya no van a emitir la radiación que les dé la gana y solamente pueden emitir múltiplos enteros de una cantidad mínima. Esta. ¿Cuánto vale esa cantidad mínima? Vale, esto es, entonces la energía es asociada, ese cuánto mínimo es H por la frecuencia de la luz, que escrito en términos de la longitud de onda. Dame un segundito, Pablo. Escrito en términos de la longitud de onda, sería entonces H por, como la velocidad de la luz es igual a lambda por la frecuencia, entonces la frecuencia es igual a la velocidad de la luz por el lambda, ¿cierto? Entonces si yo sustituyo esta frecuencia aquí, esto es H por E por C sobre lambda. Entonces hablar de la energía emitida por una onda electromagnética de frecuencia dada es igual a hablar de la energía electromagnética emitida por una onda electromagnética de una longitud de onda. Entre mayor sea la frecuencia de la onda, mayor va a ser la energía. Otra vez, volvamos a la tablita del espectro. Entonces, entre mayor es la longitud de onda, menor es la frecuencia. Mayor longitud de onda está a este lado, ondas de radio. Menor frecuencia es menor energía. De tal manera que en este extremo del espectro electromagnético, en las ondas de radio, en el infrarrojo, las ondas electromagnéticas tienen menor energía. Por el contrario, al otro lado, donde las longitudes de onda son cortas y las frecuencias entonces son grandes, tenemos a grandes frecuencias energías de radiación mucho más grandes. Eso es lo que hace que los fotones o que las ondas de radiación de rayos gamma y de rayos X sean de mayor energía, y por eso es que son los rayos X y los rayos gamma los que se utilizan para hacer mapeos o escaneos. Rayos X para escanear los huesos, rayos gamma para inclusive radiar estructuras metálicas. Entonces, hay tres formas de caracterizar una onda electromagnética: con su longitud de onda, con su frecuencia o con su energía. Si usted me dice cuál es la longitud de onda de la luz, yo inmediatamente sé de qué tipo es, porque sé cuál es su frecuencia y sé cuál es su energía. Si usted me dice cuál es la energía de la onda electromagnética, yo inmediatamente sé qué tipo es, porque sé su longitud de onda y sé su frecuencia. Con cualquiera de los tres números que usted conozca, inmediatamente sabe de qué tipo de radiación es del que está hablando. Y precisamente por eso muchas veces nosotros utilizamos la terminología de radiación de alta energía y radiación de baja energía, porque dependiendo entonces de la frecuencia o la longitud de onda, usted sabe que tiene radiación más energética o menos energética. Y esa relación entre la energía y la frecuencia o la longitud de onda está dada a través de la relación de Planck, que define el paquete mínimo de energía que puede ser emitido por cualquier cuerpo que emita radiación térmica. Una preguntita, cuando él dice que viene en números enteros,
cuánto de estructura y de... ¿A qué tipo? ¿Eso pues, tiene alguna explicación física del por qué o simplemente el modelo? Ese es el modelo, realmente eso lo sacó de los cabellos. Literalmente hablando. Hay la argumentación, yo recuerdo que hace muchos años vi una argumentación termodinámica y en algún momento esa argumentación termodinámica hay que coger, abrir el cuaderno y machetear las ecuaciones metiendo precisamente esa aproximación discreta. Pero no hay una argumentación juiciosa que le permita ¿Tiene que ver algo con los niveles de energía? no, los niveles de energía tienen que ver algo con esto. El principio básico es este. Entonces, esto para nosotros va a funcionar como el principio de relatividad. Nosotros vamos a asumir entonces que en la naturaleza la radiación no puede ser emitida de cualquier manera, sino que debe ser emitida como múltiplos enteros de un cuanto mínimo o de un paquete mínimo que tiene esta energía, ese cuanto mínimo de energía. Y eso es un principio. Vamos a asumir entonces que la naturaleza se comporta de esa forma, así como asumimos que la naturaleza se comporta de forma tal que la velocidad de la luz es constante. Y esa suposición de cuantización de la energía, porque eso es cuantizar, es decir, usted no puede emitir lo que le dé la gana, usted va a emitir múltiplos enteros de esta cantidad de energía mínima. Ese principio de cuantización es el que nos va a llevar, por ejemplo, a tener niveles de energía, a tener ese tipo de cosas. Pero si la energía es discreta, entonces la masa también es discreta. ¿Cómo? Si la energía es discreta, la masa también es... No, porque estamos hablando de energía de radiación. ¿Ya? En efecto, hay una relación entre masa y energía, pero es masa. Entonces, no estamos diciendo que en toda la naturaleza, toda la energía debe estar cuantizada. No, estamos hablando de la radiación emitida, de la energía asociada a procesos radiactivos, radiación emitida o absorbida. Mi pregunta es, si te parece que un fotón, una partícula elemental, es un cuanto, que propones cuánto es, un cuanto. Un efecto lo que mismo en la naturaleza, que es por radiación, es un cuanto. Entonces la pregunta es, esa parrilla del resto, yo le puedo meter energía 1.3, es más instalar únicamente 1, ese 1.3, ¿qué pasa? Se queda ahí guardado como energía, no, se queda ahí guardado como energía térmica del cuerpo negro. Exactamente. El cuerpo negro puede tener una temperatura tal que por eso esta distribución en algún momento, exactamente, esta distribución eventualmente se puede asumir como la distribución de probabilidad de que ese cuerpo que tiene una temperatura dada emita un número dado de fotones. Y en esas condiciones entonces él tiene una probabilidad de emitir un fotón y se queda con el punto 3 hasta que le llegue más. ¿Qué es este número h que hay aquí? Este número h que hay aquí es una constante, y es una constante de la naturaleza, así como la constante gravitacional, así como la constante de la velocidad de la luz. Esa h que aparece ahí se conoce como la constante de Planck, y va a ser una cantidad, una constante muy importante para nosotros en el universo, porque va a definir cuáles son las escalas en las que el comportamiento del universo es cuántico y las escalas en las que el comportamiento del universo es clásico. Es decir, usted o lo que vamos a ver a continuación. El valor de esa constante es este que aparece aquí, 6.62 por 10 a la menos 24 joules por segundo. En física, las energías, así como los metros, las distancias las medimos en metros, los tiempos en segundos y las masas en kilogramos, las energías las medimos en joules cuando estamos trabajando con metros, kilogramos y segundos. Cuando estamos trabajando con centímetros, segundos y gramos, las medimos en dinas. Nosotros no vamos a hablar de dinas, sino que vamos a hablar de joules. De tal manera que la constante de Planck es esto. Miren, tan pequeñita, 10 a la menos 34. Si ustedes van a hacer algún cálculo con la constante de Planck, la calculadora no les sirve. Por los mismos problemas que tuvimos cuando estábamos haciendo cálculos relativistas, porque el número es muy pequeñito. Cuando uno pone la constante de Planck, recordemos que tenemos una unidad de energía parecida en Joule. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la relación entre masa y energía? Hablamos del electronvoltio. Un electronvoltio es igual a 1.9, porque son 19 joules.
Cuando uno pone la constante de Planck en electronvoltios, le queda que es 4.1 por 10 a la menos 15 electronvoltios, no joules por segundo. Sería electronvolts por segundo, que hay un error. Miren que a veces entonces va a resultar más conveniente expresar la constante de Planck en electronvoltios por segundo que en joules por segundo. Porque como vamos a ver después, muy probablemente esa constante de Planck se va a relacionar con la energía de reposo de alguna partícula. Y sería muy conveniente poder hacer la transformación entre una y la otra. Noten entonces, un sistema o un cuerpo o cualquier objeto físico que esté emitiendo radiación o absorbiendo radiación jamás va a poder emitir o absorber una cantidad inferior de energía a esto. Puede emitir o absorber múltiplos enteros de esto: 1, 2, 3, 4. Es como cuando usted va y compra zapatos. Usted compra un zapato donde le vendan un zapato, o 2 zapatos, o 3 zapatos, o 4 zapatos. Usted no compra medio zapato, un cuarto de zapato, un zapato y medio. Pasa exactamente lo mismo con la naturaleza. Un cuanto de luz. Y este cuanto de luz caracteriza entonces a un paquetico de energía que tiene asociada una frecuencia dada. Este cuanto de luz es diferente para cada uno de los diferentes tipos de ondas electromagnéticas que usted tenga aquí, con diferentes longitudes de onda. De tal manera que usted tiene, eso sí tiene, infinitos posibles cuantos de luz asociados a los infinitos posibles valores de longitud de onda o de frecuencia que tiene en el espectro electromagnético, porque ese sí es continuo. La longitud de onda sí es una cantidad continua, o la frecuencia sí son una cantidad continua. De tal manera que usted tiene infinitos tipos diferentes de cuantos de luz, pero solamente puede emitir cantidades discretas de cada uno de ellos. Eso traído de los cabellos, Un poquito sí. concepto teórico, ¿cierto? Sí. No hay manera de demostrar. Sí hay manera de demostrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno coge y asume esta idea, supone que esto es válido y hace los cálculos, hace las mediciones de la distribución espectral de energía del cuerpo negro y los ajusta con los resultados que obtiene de suponer entonces que la parrilla no emite la radiación que le da la gana, sino que la emite en cuantos discretos de energía HNU. Y esta curva sólida que aparece aquí es la distribución que consigue. Esa curva sólida se conoce como la distribución de Planck y ajusta perfectamente, absolutamente, la distribución de energía de un cuerpo negro. La constante lo acomoda, ¿cierto? ¿Cómo? La constante lo acomoda. La constante simplemente sube la curva hacia arriba o hacia abajo, o hacia la derecha o hacia la izquierda. La forma sigue siendo la misma. Miren que el problema con esta aproximación, por ejemplo, la aproximación de Rayleigh-Jeans, es la siguiente. Esto es una curva que tiene esta forma. Cuando usted se acerca a longitudes de onda cortas, esta curva se dispara hacia el infinito. Una curva, miren qué es lo que tenemos en este eje. ¿Qué es lo que tenemos en este eje? La energía emitida. Cuando uno tiene esta curva y esta curva se dispara hacia el infinito hacia arriba, usted quiere decir que a longitudes de onda corta se está emitiendo una cantidad infinita de energía. ¿Dónde ha visto usted una cantidad infinita de energía? Eso no es posible. Eso no es posible. Precisamente por eso era que estos modelos fallaban, aparte de que no le pegan a los datos. En el caso de Planck está muy bien controlado el comportamiento y ajusta muy bien los datos. De tal manera que en efecto el modelo funciona. En efecto, lo que hizo exitoso la propuesta de Planck fue esto, que ajustara de manera precisa los datos. Más adelante lo va a hacer doblemente exitoso Einstein, pero por ahora la sola descripción del fenómeno hace que el modelo sea suficientemente exitoso. Perdón, quería preguntar algo. Pero ese modelo no cuadra con la fórmula, pues, porque la fórmula siempre... No, otra vez. Esta es la distribución de energía. Esta es simplemente la energía de un cuanto, la energía de un paquetico. Entonces, aquí sí está la distribución de energía. Entonces, ¿qué es lo que hace Planck? Planck, entonces, asumiendo que esto es válido, va y entonces hace los cálculos. No los vamos a hacer nosotros porque no importa cómo hacen esos cálculos, son como 20 páginas, es una cosa horrible. Y encuentra que la distribución espectral de energía de un cuerpo que tiene una temperatura dada está descrita por esta función.
Ignoren la ecuación. Lo que importa es la ecuación de los... Esta ecuación que aparece aquí se conoce entonces como la distribución espectral de energía de un cuerpo negro. Y describe simplemente la energía emitida por cada intervalo de longitud de onda de un cuerpo negro que tiene una temperatura dada T. ¿Ya? Miren, dependiendo de la temperatura del cuerpo va a variar esta exponencial. Este exponencial que depende de la temperatura es el que hace que la curva cambie para diferentes valores de la temperatura del cuerpo caliente. Y miren que además entonces depende de la longitud de onda en la que se esté emitiendo ese cuerpo particular. Esta función le dice a usted entonces cuánta energía emite un cuerpo caliente que tiene una temperatura T en cada uno de los intervalos de longitud de onda lambda. Miren entonces, un resultado importante de esta distribución de cuerpo negro del Planck es la posición del pico. Miren entonces que la posición del pico cambia dependiendo de la temperatura del cuerpo. Si usted tiene un cuerpo al cero absoluto, ese cuerpo al cero absoluto no va a emitir absolutamente nada y usted no lo va a ver. Si usted lo calienta un poquito, él probablemente va a emitir en ondas de radio. Entonces usted lo va a ver con un radiotelescopio. Si usted lo calienta otro poquito, él probablemente va a emitir en infrarrojo. Entonces usted lo va a ver con un telescopio en infrarrojo. Si usted lo calienta otro poquito, entonces él probablemente va a emitir en longitudes de onda visible. Entonces lo va a ver con sus ojitos. Si lo calienta otro poquito, va a emitir en longitudes de onda del ultravioleta. Si lo calienta más, en rayos X. Y si lo calienta más, va a emitir en rayos gamma. Dependiendo de la temperatura, entonces, aparece la posición del pico, que es el lugar en el cual usted ve el objeto. La posición del pico depende entonces, como vemos aquí, directamente de la temperatura. Hay una relación muy sencilla que se conoce como la ley del desplazamiento de Wien y está dada por esta relación aquí, que le dice cuál es la posición del lambda, de la longitud de onda, donde aparece el pico de la distribución. Esa posición del pico es el que dice, o es la que dice, cuál es la longitud de onda en la que emite ese objeto, básicamente, y en términos coloquiales, cuál va a ser el color que va a tener. Por ejemplo, miren que la longitud de onda máxima depende de una constante, que es esta, la constante de Wien, y solamente depende de la temperatura. Miren que entre más caliente sea el cuerpo, mayor va a ser la temperatura y por tanto más pequeñita va a ser la longitud de onda del máximo. ¿Sí o no? Porque miren que es una constante dividida por la temperatura. Entre más grande es el denominador, más pequeñita es el resultado de la división. Es decir, más hacia este extremo nos estamos corriendo, más hacia longitudes de onda cortas, es decir, hacia colores cada vez más hacia el azul. Azul, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Si usted pone aquí, por ejemplo, el valor de la temperatura del Sol, ¿tiene la hojita ya? La temperatura superficial del Sol es 5700 grados Kelvin. ¿Cuál sería la longitud de onda de la luz que emite el Sol? La longitud de onda máxima. Es decir, si nosotros tenemos este valor de la constante, ponemos aquí la temperatura del Sol en 5700 grados, ¿cuál sería entonces la longitud de onda del máximo? Para el caso del Sol. El Sol es un cuerpo caliente, ¿sí o no? ¿Por qué razón emite radiación del Sol? Está caliente porque en el interior está fusionando hidrógeno, ese hidrógeno que está fusionando en el interior emite radiación, esa radiación calienta el Sol y lo que usted ve en la superficie de la fotosfera, lo que está siendo emitido desde la fotosfera solar es lo que usted recibe, radiación térmica. El espectro de una estrella es básicamente un espectro de cuerpo negro y la longitud de onda máxima está asociada a la temperatura del Sol. También, la cuestión es que usted no ve las capas internas. De hecho, son más negras las capas, se comportan más con un cuerpo negro las partes internas que las externas. Las externas tienen atmósfera y aparecen las líneas de absorción y eso no es natural. Las partes internas son más fáciles un cuerpo negro que la capa externa. No, entonces, ¿qué le pasaría a un cuerpo? Dame un segundito, Entonces, cojan esta relación, dividan este número o este, si lo hacen con este, la longitud de onda les va a quedar en metros, si lo hacen con esta les va a quedar en nanómetros, díganlo por 5700. A ver qué les da. Entonces, ¿qué le pasaría a un cuerpo que llegara a tener la temperatura absoluta?
¿Una temperatura qué? Absoluta, para la temperatura absoluta. Cero. Emitiría en una longitud de onda máxima infinita, es decir, por allá. Es decir, no emite. No emite un solo paquete de radiación. ¿Cómo? ¿Es posible o es imposible llegar hasta allá? Es un asunto complicado. Es un asunto complicado porque abusando del lenguaje uno podría alcanzar la temperatura del cielo absoluto. Abusando del lenguaje. Hay gente que jugando con el lenguaje dice que puede llegar a temperaturas iguales a las del cielo absoluto. En términos termodinámicos eso no es posible. ¿Cuánto les debo? ¿5 qué? 5 por 10 a la menos 5 metros. ¿Ustedes están de acuerdo? No, ¿Metros o nanómetros? Miren, si ustedes cogen la tablita, 5 por 10 a la menos 7 está por aquí. Miren la tablita. que no es entonces un cuerpo oscuro. ¿Cómo? Que no es un cuerpo oscuro. ¿Qué es lo que no emite como un cuerpo? Los electrones en el acelerados en un campo magnético, por ejemplo, no emiten como un cuerpo. Estas lámparas tampoco emiten como un cuerpo negro, porque ellas no emiten por excitación térmica, sino por excitación electrónica. El bombillito de filamento sí emite como un cuerpo negro, porque ese sí se calienta y toda la cosa. Miren entonces que el número que les dio, la longitud de onda que les debe dar es del orden de 5 por 10 a la menos 7. 5 por 10 a la menos 7 metros. 5 por 10 a la menos 7 metros en el espectro electromagnético que ustedes tienen aquí, está aquí en este lugar. Y en términos de la luz visible, representa longitudes de onda cercanas al verde. El Sol emite su radiación electromagnética mayoritariamente. El pico de emisión de la radiación electromagnética de un cuerpo como el Sol a 5700 grados está en el verde. El Sol es verde. La cuestión es que cuando nosotros lo vemos, los ojos mezclan los colores del pico y hacen una mezcla entre ese verde, verde azuloso, verde amarilloso, y nos dejan verlo como una cosita amarillita. Pero el Sol emite mayoritariamente, o el pico de la distribución está en el verde. Sus ojos evolucionaron para que los detectores oculares fueran sensibles única, llana y exclusivamente a esa longitud de onda, porque es el ambiente en el que usted está habitando. Peces que viven en las profundidades del agua no desarrollaron sistemas oculares como los suyos y son sensibles a otras longitudes de onda. Hay peces que son sensibles a la radiación ultravioleta cercana, porque en la profundidad del agua hay fotones de ultravioleta que pueden impactar y que pueden pasar adentro y le ayudan a esos peces a mirar, por ejemplo. Y hay animales que en lugar de ver el visible, ven más en el infrarrojo, los malditos ampuros. Por eso es que ellos saben dónde está la cabeza y dónde están los tobillos por la noche. Porque usted está, y las serpientes, porque usted está caliente. Estando caliente, emite radiación mayoritariamente en el infrarrojo. Los zancudos viven de chuparle sangre a los animales de sangre caliente. Y como eso es lo que necesitan ver, desarrollaron sus sistemas de detección para ver básicamente longitudes de onda infrarroja, la del cuerpo caliente que tiene la sangre. Y por eso, por más que usted apague las luces, el zancudo malito siempre sabe dónde está la cabeza y los tobillos, que son los cuerpos o las partes de su cuerpo, perdón, que emiten las mayores cantidades de radiación. Esta gráfica es lo mismo. Sí, son exactamente. ¿Por qué tiene ese nombre ya distinto? Porque aquí está en alemán. El cuerpo negro. Cuerpo negro. Schwarzkopf. Exactamente, no. Esta distribución de Planck es la curva que une todos los puntos del mismo cuerpo
que está a una temperatura dada. Entonces, en esta figura, esta curva es esta función con un valor de temperatura fijo, pero ¿qué le dice entonces cuánta energía emite a los diferentes valores de longitud del lente? ¿Ya? Entonces esto es a 1600 grados, esta es la misma curva, pero ahora poniendo aquí la temperatura en 1400 grados, luego en 1000 grados, luego en 900 grados, etcétera, etcétera, etcétera. La curva es única para un valor fijo de temperatura, cambiando o evaluando precisamente las diferentes longitudes de onda. Como también hay, exactamente, uno puede... Exactamente, pero eso ya no sería el mismo cuerpo, porque tenés varios cuerpos a diferentes temperaturas, o el mismo cuerpo cambiando la temperatura. No, perdón. Claramente, porque la Esta teoría de plan sirve para ver también que la luz se comporta como partículas. sí. Pero él no tenía ni la más mínima remota idea de qué era lo que estaba ahí. Planck no se murió sin saber qué fue lo que hizo, pero cuando lo hizo no tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo. La forma como Planck dedujo el efecto de la cuantización viene de argumentos completamente termodinámicos. Una cosa completamente diferente a cualquier cosa que uno esté pensando en términos de mecánica cuántica, sino de argumentos termodinámicos de emisión de energía y de situaciones de equilibrio termodinámico discretos. No tenía ni la más mínima remota idea de qué era lo que estaba haciendo hasta que llegó Einstein y 15 años después todo el asunto de la mecánica cuántica y compactificaron todo de manera... Dame un segundito. No, entonces, ¿cómo es posible que un cuerpo a la misma temperatura emita diferente longitud de onda? Claro, claro. Vos tenés el sol, ¿sí o qué? Y vos llegás y ves el sol y te pones unas gafas verdes y ves el sol, ¿sí o qué? Y te pones unas gafas azules y también ves el sol, simplemente que lo ves ahora azul. Con las gafas verdes lo ves verde, con las gafas azules lo ves azul, con las gafas rojas lo ves rojo. ¿Qué son unas gafas? Unas gafas son un filtro que obstruye toda la radiación, en el caso de las gafas verdes, toda la radiación y solamente deja pasar la verde. En el caso de las gafas azules obstruye toda la radiación y solamente deja pasar la azul. En el caso de las rojas obstruye toda la radiación y solamente deja pasar la roja. Que pase el azul, que pase la verde o que pase la roja, que pase un filtro que deje pasar diferentes longitudes de onda, quiere decir que de la fuente se están emitiendo esas diferentes longitudes de onda. ¿Ya? En efecto, un cuerpo caliente emite diferentes longitudes de onda. Y todo lo hemos visto y lo veíamos cuando hablábamos de las galaxias. Recuerden que les decía, emiten en longitudes de onda roja, emiten en longitudes de onda azul, emiten en longitudes de onda verde. Ya sabemos por qué es que lo hacen. Lo hacen porque las estrellas que están en esa galaxia tienen diferentes temperaturas. Y esas estrellas a diferentes temperaturas, todas emiten en todos los colores del espectro electromagnético. Unas más radiación que otras, en unas longitudes de onda diferentes que otras, dependiendo de su temperatura. El Sol tiene una temperatura superficial de 5700 grados y emite más o menos en la longitud de onda al verde, el pico. Betelgeuse, la estrella azulita de la constelación de Orión, tiene una temperatura superficial del orden de 30.000 a 50.000 grados Kelvin. Rigel, entre 30.000 y 50.000 grados Kelvin. Y por eso se ve como azul, porque teniendo una temperatura superficial mucho más grande, emite con un pico de radiación que está mucho más hacia el azul y hacia el ultravioleta. Betelgeuse, por el contrario, tiene una temperatura superficial inferior a la del Sol, del orden de 3.000 grados. A 3.000 grados la temperatura es menor, la posición de la longitud de onda del pico es menor y el pico en efecto está más cerquita al rojo. Pero no quiere decir que cuando uno vea Betelgeuse con un filtro rojo no vea que le emite rojo. Con un filtro rojo, no vea que no emite rojo, ni en el caso de Betelgeuse, que cuando uno lo ve con un filtro azul también se ve la estrella, se ve más término. Es la proporción, cuántos paquetes de radiación emite en este punto, o cuántos en este punto, o cuántos en este punto, es decir, cuántos paquetes de radiación emite a esta longitud de onda, cuántos emite a esta y cuántos emite a esta. Eso es lo que caracteriza el espectro de una estrella, eso es lo que caracteriza el espectro de una galaxia, la temperatura de los objetos que están emitiendo la radiación. Yo sí estaba convencido de que los fotones no tienen masa. Por eso no son partículas. Y ahora Felipe dice, entonces por eso es que ya saben que los fotones se comportan. No, los fotones son partículas, no tienen masa. Es una partícula sin masa.
En ningún momento dijimos que no eran partículas. Vamos a decir, son partículas sin masa en reposo. Son partículas sin masa en reposo, pero son partículas. ¿De dónde sale la idea del fotón? Por fin vamos a poder usar la palabra fotón sin más problemas. Pasa lo siguiente. Planck hizo esto. Este trabajo de Planck es de más o menos 1900, 1901. En 1905, Einstein se sienta, el tipo, aparte de inteligente, era muy avión, pero pues el tipo era realmente inteligente. Él se fue a trabajar a la oficina de patentes de Zurich, pensando en lo siguiente: en la oficina de patentes yo no voy a tener que preparar clases, no voy a tener que calificar exámenes, no voy a tener que ir a reuniones, cuáles consejos de nada, simplemente me siento, leo reportes y puedo pensar en mis problemas y puedo pensar en mis ideas. Básicamente cogió ese trabajo, en palabras de él, porque ese trabajo no representaba para él un ejercicio académico importante, de tal manera que iba a poder tener tiempo para dedicarse a sus cosas. Y en efecto, o era un patán completo que también tenía una parte de eso, o estaba en lo cierto. El mismo año, en 1905, publicó 5 artículos que cambiaron la física del totazo. Uno de ellos el de la relatividad especial y el otro el del efecto fotoeléctrico. Otros dos, uno en termodinámica, otro en óptica y otro no me acuerdo en qué, que también cambiaron la física en esos contextos. En 1905, Einstein se sienta a pensar, Premio Nobel por... Y él le dieron el premio Nobel fue por esto, por el efecto fotoeléctrico. En 1905 entonces se sienta a pensar en este problema. Otra cosa que ya también se había observado. Pasa lo siguiente: suponga que usted tiene una placa metálica, un par de placas metálicas. Entonces tenemos una placa metálica aquí y una placa metálica aquí, y las conecta con un cable a unas baterías. Es decir, suponga que esto es una placa metálica, esto es otra placa metálica, y saca un cable de aquí y lo conecta acá. Y en la mitad pone una pila AA. ¿Ya? Eso es todo. En algún lugar entre esos dos puntos pone un voltímetro, algo para medir la corriente que está pasando por ese cable. ¿Qué suponen ustedes que pasaría si usted coge entonces y tiene una placa metálica? ¿A quiénes de ustedes no ha cogido la luz alguna vez en la vida? ¿Quiénes de ustedes han sido electrocutados por una pila de AA? Nadie. Y básicamente lo que está montado ahí es una pila AA. Usted tiene una lámina aquí, un alambre, el extremo positivo de la pila, el extremo negativo de la pila y la otra lámina aquí. Usted sabe que usted toca la pila aquí y no le pasa nada, y es equivalente a tocar la pila aquí y no le va a pasar nada. ¿Por qué no le pasa nada? Porque no circula corriente. Y usted lo puede verificar. Usted puede poner aquí entonces un amperímetro, un galvanómetro, un amperímetro, lo que quiera poner ahí, y en efecto va a verificar que mientras que esto esté abierto, por aquí no va a pasar ninguna corriente. Una corriente eléctrica es un chorro de electrones paseando a través del cable. Como el cable aquí está interrumpido, los electrones no tienen por dónde pasear. Haga de cuenta que usted está en la autopista y tumba el puente de Coca-Cola. El chorro de electrones va a ser representado por el flujo de carros, y los carros van a pasar mientras que aquí haya un puente. Los carros son los electrones viajando a través del alambre, van a pasar a través del puente y van a circular, y el galvanómetro, el amperímetro, inmediatamente va a indicar una corriente. Si usted tumba el cable, rompe el cable, tumba el puente, ¿qué va a pasar? Los carros se van a atascar uno detrás del otro aquí, los carros, y básicamente no va a haber corriente, no va a haber circulación de carros. Cambia los carros por electrones y tiene exactamente la misma situación. En esta situación entonces, usted no debería medir absolutamente ninguna corriente eléctrica, porque no hay puente que permita que los electrones pasen de un lado al otro. ¿Sí o no? El puente solamente se va a establecer cuando usted tira un cable de aquí a aquí, y los electrones pueden pasar, como los carros. Resulta que si uno hace este mismo experimento, hace exactamente esta misma cosa, y al lado le prende una lámpara, y prende la lámpara, el amperímetro empieza a medir corriente.
Si apaga la lámpara, el amperímetro deja de medir corriente. Es decir, es como si la luz sirviera de puente para que los electrones pasen de un lado al otro. O sea, ya la luz viaja a la velocidad de la luz, no tiene masa en reposo, tiene diferentes características, longitud de onda, frecuencia, energía. Solamente puede ser emitida en cuantos discretos cuando usted le emite en un caso de excitación térmica, por ejemplo, y ahora parece que sirve de puente para que los electrones pasen de un lado al otro. Entonces, el experimento es el siguiente: usted tiene esa configuración, el dibujito está más bonito aquí, y la idea es que entonces usted ilumina las placas con un haz de luz y pareciera que los fotones de luz cogen a los electrones, se los echan al hombro y los pasan de un lado al otro. Porque inmediatamente aparece una corriente eléctrica que se puede medir aquí. Eso es un efecto completamente experimental que se conocía ya desde principios del siglo pasado, principios de 1900, y se conoce como el efecto fotoeléctrico. Y es el efecto de habilitar el paso de una corriente a través de una diferencia de potencial, como esto lo llamamos nosotros una diferencia de potencial eléctrico, habilitar el paso de corriente a través de una diferencia de potencial, simplemente iluminando el material. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Quién de ustedes había visto un fotón cargando un electrón? Porque es que literalmente hablando parece que eso fuera lo que pasara. El experimento uno lo puede repetir 1 y 1000 veces. Si usted prende la lámpara y aparece la corriente, apaga la lámpara y la corriente inmediatamente desaparece. Otra cosa importante que se observaba en el experimento es el fenómeno, el efecto fotoeléctrico solamente aparece con luz de unas características particulares. Entonces, uno llega y se para aquí con 5 lámparas, pongámoslo no con 5, pongámoslo con 3 lámparas que emiten radiación de 3 longitudes de onda diferentes, una en las longitudes de onda rojas, otra en las longitudes de onda azul y otra en las longitudes de onda ultravioleta. ¿Ya? Cuando se ilumina con la lámpara roja no pasa nada. Cuando se ilumina con la lámpara azul no pasa nada. Y cuando se ilumina con la lámpara ultravioleta, inmediatamente aparece el efecto fotoeléctrico. Entonces parece que no son todos los fotones los que sirven para habilitar el puente en el efecto fotoeléctrico, sino algunos, con unas longitudes de onda particulares. ¿Y a qué distancia va? Es irrelevante. Desde que usted logre iluminar la placa, no importa la distancia. Lo que sí puede importar, lo que sí se observaba, además entonces de que el efecto aparecía en algunos casos en unas longitudes de onda y otras, es la corriente. La intensidad de la corriente era directamente proporcional a la intensidad de la luz. Entre más intensa fuera la luz, mayor era la corriente que se medía. Una corriente más intensa es un número mayor de electrones corriente. Entonces, entre más se acerque la lámpara a las 2 laminitas, más intensa se vuelve la radiación y mayor es el flujo de electrones. Solamente con la lámpara ultravioleta. Si usted llega y cambia la lámpara ultravioleta y pone una lámpara roja, por más que ponga la lámpara roja más poderosa del mundo, la lámpara esa con la que llaman a Batman, y la pone ahí, cerquitica de la lámina, el efecto fotoeléctrico no aparecía. No aparecía. Y podía utilizar una lamparita ultravioleta, así, con esta potencia, así de debilucha, y el efecto aparecía. Entonces, el efecto, en principio, no dependía de la intensidad, la existencia del efecto no dependía de la intensidad de la radiación, sino de su longitud de onda. La intensidad de la radiación solamente modificaba la corriente que se medía aquí. ¿Ya? ¿Perdón? Sí, hay que aplicar. Si uno no ilumina esta, no pasa nada. Es electrónica para poder hacer eso. Entonces, ¿cómo explica uno esa cosa? No importa si es en una caja negra, si es en un solar, en un patio, porque lo único que importa es la radiación ultravioleta, la radiación particular que estaba llegando aquí. Si vos tenés 2 lámparas prendidas, una roja y la ultravioleta, va a aparecer el efecto fotoeléctrico por la luz ultravioleta de la lámpara. Si apagas la luz ultravioleta y dejas prendida la luz roja, el efecto desaparece. La que importa es la radiación ultravioleta. Si ahora tenés 2 lámparas ultravioleta, una la lámpara del experimento y otra el sol, por ejemplo. Si el sol emite radiación ultravioleta similar a la que está emitiendo la lámpara, por ejemplo,
es posible que esos rayos ultravioleta también induzcan el efecto fotoeléctrico. O sea, sin ponerle lámpara del sol. Sin ponerle lámpara el sol solo podría hacer eso, y en efecto, sin ponerle lámpara el sol lo hace. Ese es el principio de funcionamiento de las celdas fotoeléctricas que hacen que las lámparas de la calle se prendan y se apaguen. ¿Y medía el voltaje de la pila o un voltaje menor? No, no se mide el voltaje, se mide es corriente. La corriente de la pila o uno menor. Una sutilmente. Porque una posibilidad es que no esté en el mismo fuente, sino que la misma... La intensidad de la corriente depende de la intensidad de la luz. Exacto, o sea, que no sabes que es el fuente, estamos pensando, pero que la intensidad de la luz... La intensidad de la luz hace que el puente sea más delgadito, más ancho. Entonces pasan más o menos carros. Más o menos carros es más o menos carros. Pero si es claro que hace puente, no es que esté pagando energía por la luz. Es claro que hace puente. Entonces, ¿cómo explica uno eso? ¿A ustedes qué le ocurre? También funciona si no hay electrones libres. Si vos quitas la batería. O si no es un metal. ¿Perdón? Si no es un metal. No, Tiene que ser metal. no necesariamente. Entonces la batería no es Ahí fue madre. Una y media. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Porque los ultravioletas tienen más energía, ¿no? Esa es una cosa clara. Depende, el fenómeno depende de la energía de los fotones. Haciendo el experimento con fotones ultravioleta pasa. Con fotones infrarrojos no. Entonces, el efecto fotoeléctrico, la moraleja para que se vayan a pensar en el efecto fotoeléctrico durante el sitio es, el efecto fotoeléctrico depende de la energía de los fotones. También depende del material del que estén hechas estas placas. Si están hechas de plástico no funcionan. Si están hechas de algún tipo, dependiendo de las características del metal que uno ponga aquí, también tiene usted que cambiar la longitud de onda de la luz que está utilizando. Entonces, si usted pone aquí unas placas de germanio, probablemente iluminando con luz visible, también aparecería el efecto. Si pone unas láminas de oro, necesitaría luz ultravioleta. Entonces, dependiendo del material, también depende la manifestación del efecto. Tiene que ser un metal. Tiene que ser un material metálico que pueda tener electrones libres. ¿Cuál y a qué distancia? La distancia es irrelevante. La distancia es irrelevante. Entre las placas. La distancia es irrelevante. Puede ser cualquier distancia, siempre y cuando uno tenga una pila suficientemente grande como para que los electrones puedan pasar de esa manera. ¿Me explico? Pues la distancia en esta situación simple es esto puede pasar en cualquier región del espectro electromagnético. Yo les estoy diciendo, entonces, hay materiales para los cuales usted tendría que iluminar con radiación ultravioleta. Para otros materiales usted podría irradiar con luz visible. Para otros materiales inclusive podría radiar con luz roja. Para otros materiales necesita obligatoriamente radiar con rayos X. La pregunta es entonces, ¿cómo explica usted el chicharrón? ¿Cómo le explicaba que cómo le explica en 1905? Este experimento, que fue el que le dio el premio Nobel a Einstein, es el que nos pone de pies y de cabezas en todo el mundo de la mecánica cuántica después de que Planck ha propuesto el efecto de la fotoelectricidad. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos un tinto, pero vamos a tomar un tinto de 20 minutos para que podamos acabar con estas cosas. Gracias. ¿Sí?